Dios me los bendiga a todos poderosamente. Queridos hermanos, en esta ocasión vengo a contarles acerca de una noticia que en cierto aspecto es triste, pero a la misma vez también es causa de gozo. ¿Por qué? Porque en el país de Irán ustedes saben que existe persecución cristiana. Y hubo un pastor que fue liberado en el mes pasado, específicamente el 24 de septiembre. Le pusieron una sentencia de 10 años, 10 años de prisión y también 10 años de privación de los derechos sociales, pero fue liberado gracias al Señor. Sucede que en el 2020, el 21 de agosto, el pastor estaba haciendo un culto en su casa. ¿Por qué? Porque en ese país está prohibido hacer cultos cristianos. No se puede tener un templo donde la iglesia se pueda reunir. Entonces, allá existe lo que son las iglesias domésticas. Así se conocen. Las iglesias se reúnen en casas, pero esto no es legal porque ellos no lo permiten. Pero ustedes saben que en una ocasión el apóstol Pedro dijo: juzguen ustedes mismos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque quisieron hacer que Pedro y que Juan y que los apóstoles se detuviesen de propagar el evangelio de Jesucristo, pero ellos no estaban dispuestos a eso, porque ellos entendían que por encima de las autoridades terrenales hay que obedecer a Dios. Pues, mis estimados, en la casa de este pastor llamado Anoshaban Abedian, que actualmente tiene 61 años, estaban haciendo este culto, estaban reunidos adorando y orando, habían alrededor de 18 personas, cuando de repente se le tiraron 30 agentes del servicio de inteligencia y le quitaron sus dispositivos electrónicos, sus celulares, todo dispositivo con el que ellos se comunicaban, se lo quitaron, le quitaron las Biblias y también les pusieron a llenar unos formularios donde tenían que poner todas sus informaciones, también las claves de sus redes sociales y las claves de sus teléfonos. Entonces, ese día, 21 de agosto, fue apresado aquel hermano junto con los demás cristianos. Sucede que el 23 de septiembre fue liberado de ese año del 2020. Fue liberado pagando una fianza de $50,000. Luego, en el 2022, le cantaron sentencia y en el 2023 hubieron dos agentes del Ministerio del Servicio de Inteligencia vestidos de civiles que se aparecieron en la casa del pastor diciéndole que ya él se tenía que entregar para cumplir con su sentencia. Entonces, 5 días después, él se entregó. Pero ese mismo día que los civiles, que aquellos miembros del Ministerio del Servicio de Inteligencia fueron a sus casas, a la casa de Anoshaban, vestidos de civiles, ese mismo día fue liberado también el pastor llamado Joseph Chabasian, otro pastor que también estaba enfrentando una condena de 10 años. Oye, el día que a él le estaban diciendo al pastor Anoshaban que vaya a prisión, ese mismo día estaban liberando a otro pastor por la misma causa. Miren, estas noticias que les estoy dando son filtradas por páginas que trabajan en estas organizaciones que defienden lo que es la libertad religiosa. Artículo 18 es una organización con sede en Londres que se encarga de promover y de defender la libertad religiosa en el país de Irán. Ellos fueron que publicaron la noticia.
O sea, esto no es una especulación, esto no es una noticia barata. También la noticia fue confirmada por la Comisión de los Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional, que tiene como misión también defender internacionalmente la libertad religiosa. Mis amados, esto es una situación, la persecución cristiana, según datos investigativos, va en aumento cada vez más. Y la persecución cristiana no es algo que se ve solamente en el área de apresar a los hermanos, en esa área de matarlos, de perseguirlos para matarlos, para impedir que hagan cultos, también en el mundo espiritual. Hay una persecución muy fuerte de parte de los espíritus de las tinieblas para que no se ore, para que no se ayune, para que no se busque a Dios. Es una persecución, mis amados, demasiado fuerte por todos lados. Recuerdo la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, que habla el libro de Apocalipsis, era una iglesia que estaba pasando por tribulaciones. Era una iglesia que estaba pasando por pobreza económica, pero también era una iglesia que era rica en espíritu. Y Dios le mandó a dar una palabra a esa iglesia y les dijo que muchos de ellos iban a ser apresados de parte de Satanás y que iban a durar 10 días en tribulación. Me llama la atención lo que el Padre les dijo. Les dijo, sean fieles hasta la muerte y yo les voy a dar la corona de vida. Pero también les dijo, no teman. Me llama la atención que estas personas iban a pasar por un sufrimiento, iban a pasar por una tribulación, pero ellos eran ricos en espíritu y Dios sabía lo que Él había depositado en su iglesia. Alabado sea el Señor. Y Dios les estaba dando una orden, les dijo, no teman, no teman. Ustedes saben que cuando nosotros nos vemos en peligro, sentimos miedo, eso es algo natural. Pero sucede que Dios espera que nosotros tengamos fe y seamos ricos en espíritu para que podamos soportar las persecuciones. Amados, si nosotros no nos enriquecemos espiritualmente, no vamos a aguantar ni las persecuciones demoníacas, ni casos como estos. Entonces, hermanos, se reúnen a buscar a Dios y a congregarse obedeciendo a la palabra del Señor, a pesar de las amenazas que tienen contra sus vidas. Recuerden lo que pasó en estos días en la iglesia de Burkina Faso, donde mataron a 26 cristianos en pleno culto. Eso fue ahorita en agosto. O sea, la persecución cristiana en todos los ámbitos está arreciando, mis amados. Y hay que estar como la iglesia de Esmirna, ricos espiritualmente para poder ser fieles hasta la muerte. Por algo fue que Dios le dijo que no teman y que sean fieles hasta la muerte. Porque Dios sabía que ellos tenían la capacidad de poder lograrlo. Alabado sea el Señor. Pero hay que estar como estaba esa iglesia, ricos en espíritu. ¿Y qué es riqueza espiritual? Estar llenos, mis amados. Estar llenos con la búsqueda del Señor Todopoderoso. En el país de Irán, en los últimos años, se han visto muchas liberaciones. Sin embargo, el director de Artículo 18, llamado Mansour Borji, estuvo diciendo que el hecho de que hayan personas que vayan a prisión por los mismos cargos y las mismas actividades que otras personas han sido liberadas o indultadas o le han reducido sus sentencias, muestra y pone en evidencia la naturaleza del sistema judicial de Irán, que es un sistema judicial arbitrario. Aleluya, un sistema judicial injusto, que hacen lo que se le da la gana. Se están enriqueciendo con los cristianos, cobrándoles multas y también haciéndolos pasar por años de prisión. Aleluya. En los últimos años han apresado muchos cristianos por hacer cultos. A otros le han dado años de prisión. Y esto a pesar de que reiteradamente los funcionarios del gobierno de Irán dicen que ellos no apresan a nadie por sus creencias.
Pero esto es falso. Estas organizaciones internacionales se encargan de esto, de observar y supervisar la situación de los cristianos en dichos países donde hay una gran persecución y ellos quieren aparentar como que las cosas no son así. Gracias a Dios el pastor fue liberado. Pero imagínense ustedes, usted sabe lo que es eso, miren, hay cristianos allá en Irán que lo han puesto a firmar compromisos de no juntarse más con otros cristianos y de no asistir a cultos domésticos. Esto es un abuso, una situación bien difícil, mis amados, pero gracias a Dios, la mayoría de ustedes que van a ver este video son personas que pueden congregarse libremente, pero observe algo que quiero resaltar aquí. La persecución cristiana, como les decía hace un rato, no es solamente física, sino también espiritual. Hay un pleito recio en los aires. Cuando alguien se mete a orar, cuando alguien se mete con Dios, se le levanta el mismo diablo. Ahorita yo meditaba y recibí una palabra de parte del Padre, y es que en el momento que tú dices, me voy a meter con Dios, el diablo dice, y yo me voy a meter contigo. Porque tú tienes que saber que cuando tú buscas de Dios, cuando tú vas a buscar a Dios, tú vas a encontrarte con un gigante enfrente. Porque estamos hablando de que tú te vas a llenar de poder. Alabado sea el Señor. Mira, todas las personas que te rodean, con las que tú constantemente tienes que tener contacto, las personas de tu trabajo que no son cristianas, incluso en tu familia, esas personas que tú frecuentas, cargan espíritus, los que no son cristianos, cargan demonios, y esos demonios te conocen, esos demonios saben quién tú eres, y en el momento que tú dices voy a buscar a Dios, ellos saben el peligro que eso representa para ellos, por eso se te van a levantar con todo para detenerte, para impedir que tú te metas con Dios. Pero déjenme compartirle algo que el Espíritu Santo a mí me dijo. Dios me dijo que mejor es ser peligroso que descuidado. ¿Qué es un cristiano peligroso? Un cristiano que le hace daño al mundo de los espíritus. Un cristiano que le hace daño a los demonios. La santidad produce autoridad contra los demonios. Cuando tú te metes con Dios, esos demonios que te ven constantemente, ellos saben que en cualquier momento con una palabra tú puedes echarlos fuera. Con una palabra tú puedes reprenderlos. Con una palabra tú puedes trastornar la vida de aquel donde ellos viven. Alabado sea el Señor. Por eso se van a levantar contra ti, tratando de intimidarte para que no te metas con Dios. Alabanza al Cordero. Es una persecución, es una guerra para que la iglesia esté fría, para que la iglesia no se llene de poder. Porque cuando la iglesia está llena de poder, hace como hizo Esteban. Dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y Esteban murió en persecución, mis amados. Nadie podía resistir el espíritu ni la sabiduría que estaba sobre Esteban. Nadie se le podía pegar a ese hombre. Ese hombre tenía una influencia espiritual de parte de Dios demasiado fuerte, porque estaba lleno del Espíritu. Y murió corrigiendo y reprendiendo a los judíos que no estaban viviendo en obediencia al Padre. Dice la palabra que cuando Esteban fue a hablar en el concilio, todos los que estaban allí lo vieron con el rostro de un ángel. Y esos mismos que lo vieron con rostro de ángel fueron los mismos que cuando fueron reprendidos y confrontados, crujieron sus dientes contra él y tomaron piedras y le entraron a pedradas. Alabado sea el Señor. Pero mira el beneficio de ser rico en espíritu, de estar lleno del Espíritu Santo. Mientras Esteban estaba siendo apedrado, dice la Biblia que él estaba viendo la gloria del Señor. Él estaba mirando al cielo y veía los cielos abiertos y veía a Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Y me llama la atención que en un momento determinado, cuando sacan a Esteban del lugar y lo están apedreando y lo están arrastrando, llega a un cierto lugar y Esteban de repente se pone de rodillas y le dice al Padre que reciba su espíritu y que no le tome en cuenta aquel pecado, aquellos hombres que lo estaban apedreando. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que en ese momento entonces Esteban durmió. Miren, mis amados, el beneficio de estar lleno. Estar lleno nos garantiza soportar la persecución,
soportar los ataques del enemigo, los levantamientos. Estar llenos, mis amados, es tener la fuerza de Dios para soportar cualquier cosa que nos venga. Mi alma adora al Cordero. Entonces, mejor peligroso que descuidado. Mejor que el diablo nos persiga por estar llenos de Dios que por estar descuidado. Porque cuando tú estás descuidado, tú llevas todos los golpes. Estás muy sentimental. Todo te hiede, todo te molesta. Todo te duele de más. Por todo te afliges. Estás débil. Y el enemigo va a jugar contigo. Va a destruir tu vida. Va a destruir tu testimonio. Gloria a Jesús. Entonces, si el enemigo nos va a hacer la guerra como quiera, que nos la haga, pero estando lleno del Espíritu Santo de Dios, mis amados. Estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que apercibirnos, tenemos que aumentarle a la oración, tenemos que aumentarle al ayuno, a la lectura de la palabra. No podemos dejar que nos sorprenda el día malo sin estar revestido de la armadura de Jehová. Alma adora a Jesús. Tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios. Estando orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu, alabanza al Cordero. Siempre que estés orando, recuerda esas familias en Irán que están luchando, que están peleando. Cuando tú no sientas ganas de congregarte, ni de buscar a Dios, recuerda que muchos por congregarse, por obedecer a Dios, están dando la vida. Mis amados, por algo en la Biblia a nosotros se nos llama ovejas. No se nos llama con el nombre de otros animales. Pregúntate, tienes que preguntarte por qué en la Biblia Jesucristo nos llama ovejas. Y es que las ovejas tienen una característica especial. Las ovejas son animales sociales. Las ovejas no pueden estar solas. Las ovejas, si se crían solas, se mueren. Sufren de estrés, ansiedad y se enferman. Búscalo para que usted se dé cuenta. Así somos nosotros los cristianos. Nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos demanda ministrarle a los demás lo que tenemos de parte de Dios. A nosotros se nos fueron entregados dones y esos dones son para beneficio de la iglesia. ¿Qué es lo que dice en el libro de los Hebreos? Que tenemos que considerarnos los unos a los otros para estimularnos a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. O sea, yo necesito a mi hermano para yo ser edificado. Yo tengo que dar y yo tengo que recibir. Yo tengo que congregarme con la iglesia. Yo necesito de los dones que Dios ha puesto en mis hermanos y yo necesito dar de lo que Dios me ha dado a mí, alabanza al Cordero. Y esto por medio de una llenura del Espíritu. Esto por medio de una riqueza espiritual. Tenemos que ser ricos en Espíritu. Porque la persecución está aumentando, mis amados, terriblemente. Y tenemos que estar llenos de Dios para poder vencer. Porque nosotros somos demasiado débiles. Pero en Dios sí podemos. Él dijo, apartados de mí, ustedes nada podéis hacer. Pero en Él lo podemos todo. Pero es lleno del Espíritu Santo que Dios nos quiere. Es lleno de su gloria. Es lleno de su santidad. Alabanza al Cordero. Entonces, mis amados, vamos a meternos más con Dios para aguantar la persecución. Es mayor el sacrificio a pagar por estar descuidado que por estar lleno. Analízalo. Porque estar descuidado, hermano, trae mucho sufrimiento y trae muchas consecuencias terribles. Pero cuando tú estás lleno, amado, por más que hayan persecuciones, por más que hayan ataques y aflicciones, tú estás capacitado para soportar todo lo que venga. Porque Dios está contigo, porque tú estás lleno de Dios y para eso fue que Él te llamó. Para que pelees la buena batalla de la fe, pero no solo, sino con Él. Así que, mis amados, que Dios me los bendiga, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, su amor, su misericordia, su poder, su sabiduría, su paz, sea con todos ustedes, con toda su familia y con toda su generación. Mis amados, recuerden, denle me gusta al video, comenten, activen la campanita los que no la han activado, suscríbanse, para que así podamos llegar a muchas más personas y más vidas sean edificadas. Hasta la próxima.